Bueno, hola a todas y todos, bienvenidos a este segundo encuentro al que hemos llamado Caracterización de las expresiones literarias de la población afro-uruguaya en la primera mitad del siglo XX. Hasta la mitad del siglo XX, la prensa periódica fue el vínculo que les permitió a los afrodescendientes mostrar su voz, que se pudieran expresar y manifestarse. Los periódicos y revistas fueron espacios de encuentro, intercambio y denuncia de la comunidad afro-uruguaya. Desde este lugar es que las mujeres y varones se movilizan, llegando incluso a crear un partido político, el PAN, el Partido Autóctono Negro, el cual mencionaremos más adelante. En este encuentro nos vamos a remitir entonces a las revistas y periódicos de la primera mitad del siglo XX, y cabe decir que es una primera aproximación a la temática. Queremos mencionar también que actualmente buena parte de la prensa tiene acceso libre y está disponible en el sitio web de la Biblioteca Nacional de Uruguay. Queremos decir también que hemos optado por hablar de expresiones escritas por las personas afrodescendientes, poniendo foco en los sujetos creadores de esas expresiones. Las expresiones literarias incluyen a la prensa y a los libros, que empezaron a editarse a partir de la década de 1940. Los primeros libros fueron los de la primera escritora afro-uruguaya en publicar un libro, Virginia Brindis de Salas, Pregón de María Morena, en 1946, y luego del escritor, cofundador de la revista Nuestra Raza, Pilar Barrios, en 1947, que publicó Piel Negra. Esos autores continuaron publicando. Virginia Brindis de Salas publicó 100 cárceles de amor en 1949, y Pilar Barrios Mis cantos también en ese año, y en 1958 su libro llamado Campo Afuera. Las publicaciones, por un lado, dan cuenta de la presencia demográfica afrodescendiente, echando por tierra el discurso hegemónico que negaba a esta población, algo que vimos en el encuentro pasado, y por otro lado también exponen la existencia de racismo y de prácticas discriminatorias frecuentes, que son usualmente denunciadas en la prensa periódica de los afro-uruguayos. La historiografía, en estas 3 últimas décadas se han profundizado los estudios sobre la población afro-uruguaya, y las investigaciones sobre la prensa han cobrado un impulso. Aquí en la presentación hemos incluido el nombre de algunas investigadoras e investigadores que vienen trabajando en esta temática. Historiador afro-uruguayo Oscar Montaño, que plantea lo siguiente: en la primera mitad del siglo XX se produjo un incremento de la participación afro en la cultura uruguaya en sus más amplias expresiones. En ello se conjugaron motivaciones individuales, la necesidad de expresarse, con estímulos externos, como el interés que se fue generando por conocer libros y artistas de repercusión mundial que llegaran a Montevideo. Hemos incluido un mapa del Uruguay en donde se pueden observar indicado con círculos rojos las ciudades en cuyos departamentos fueron editadas las publicaciones. Los periódicos y revistas fueron publicados en su mayoría en la capital, Montevideo, que aquí está indicada, y en otras ciudades del país como San Carlos, en el departamento Maldonado, en la ciudad de Rocha, en Rocha, aquí la ciudad de Melo, en el departamento de Cerro Largo, y la ciudad de Rivera, en el departamento de Rivera. Un aspecto no menor a considerar es que las publicaciones editadas fuera de la capital, fuera de Montevideo, debieron superar las dificultades que conlleva publicar con menos recursos materiales y tecnológicos. La ausencia de publicaciones en algunos departamentos no significa que no hayan circulado por allí las revistas y periódicos. Veremos que de varias formas los afro-uruguayos pudieron llegar a estos medios de prensa. Otro aspecto que se puede observar entonces es la frontera con el Brasil y con Argentina por el río Uruguay, y además la proximidad entre Buenos Aires y Montevideo. Vale recordar que en la zona de frontera, el norte, el noreste del país y en Montevideo fueron los espacios en donde tradicionalmente vivió mayor cantidad de población afro-uruguaya. Respecto a la cercanía con Buenos Aires, sería importante para la vinculación histórica entre los referentes periodistas y lectores de las publicaciones de uno y otro lado del Río de la Plata, contribuyendo con la formación de una comunidad afro-rioplatense. Para continuar, hemos incluido entonces una cita del afro-uruguayo Lino Suárez Peña, autor de un texto llamado La raza negra en el Uruguay, novela histórica de su paso por la esclavitud, publicado en 1933, en donde Lino Suárez Peña habla de justamente el rol que tiene el periodista.
El periodista tiene por fin la misión cultural de fomentar el progreso social dentro de su ambiente. Quieras o no, es esta afirmación tan clarovidente como la luz que nos brinda el sol en pleno meridiano. También hemos incluido un aviso publicado en el diario Acción, en donde justamente también se plantea la importancia de la prensa de los afrodescendientes para el colectivo afro-uruguayo. En el periodo de estudio encontramos 14 publicaciones entre periódicos, revistas y boletines. Cabe decir que pudieron haber habido otros medios de prensa editados de manera informal que por esa razón desconocemos. En la tabla podemos ver el nombre de la publicación, el lugar de edición, el periodo en que éstas salieron, su frecuencia y el lema. Estos lemas reforzaron la idea que se quería transmitir. Las publicaciones son La Propaganda, El Eco del Porvenir, La Verdad, Nuestra Raza, La Vanguardia, Acción, El Peligro, Rumbos, Periódico del PAN, Revista Ancina, Orientación, Democracia, Rumbo Cierto y Revista Uruguay. Como se evidencia, algunas de las publicaciones entonces salieron durante periodos extensos de tiempo. El caso más emblemático fue el caso de Nuestra Raza, que su segunda época fue editada, salió durante 15 años. ¿Sí? A lo largo del encuentro será muy nombrada por su extensa vida, la variedad temática y la pluralidad de voces. Es una de las publicaciones más importantes para la historia de la prensa uruguaya. Las diferentes etapas, así como las variaciones en la frecuencia, se debieron a las dificultades económicas y a las diferencias entre los equipos de redacción. Algunas publicaciones surgieron vinculadas a algunos contextos específicos, por ejemplo el Boletín del PAN, editado entre 1937 y 1938, fue editado para acompañar el proceso de promoción del partido, allí fue difundida la plataforma política del PAN. La revista Ancina es una revista anual, editada anualmente, ¿no? 4 ejemplares tuvo la revista, y acompañó el proceso de repatriación de los restos mortales de que se creía que era Ancina. En sus ejemplares se dedicó a la exaltación de la figura de Ancina como el último soldado artiguista y compañero leal, así era llamado, que acompañó a Artigas en su exilio a Paraguay. Bueno, los nombres de las publicaciones dan cuenta de los aspectos a resaltar, de conceptos que los editores responsables quisieron transmitir al colectivo y a la sociedad toda. Al observar la tabla se visualizan las ideas que engloban, el movimiento y el avance, ¿no? Como acción, la vanguardia, la búsqueda de caminos considerados certeros para los afro-uruguayos, la verdad, rumbo cierto, orientación, el reconocimiento de los personajes heroicos del colectivo, como la revista Ancina, los ideales demócratas, democracia, la idea de la unión en la revista Uruguay. Bueno, hemos incluido las portadas de algunas publicaciones, aquí hemos incluido La Propaganda y la Verdad, bueno, Nuestra Raza, dedicada a Salvador Beterbide, uno de los intelectuales más reconocidos y queridos por el colectivo afro-uruguayo. Salvador Beterbide, de formación abogado, integró la candidatura, fue candidato del PAN y debido a su fallecimiento fue sustituido por Mario Rufino Méndez. Aquí tenemos Acción de Melo, el periódico Acción, que también fue publicado por largos años. En este caso, en su portada, la figura de Artigas, emblemática. Aquí Ancina, la revista Ancina que mencionábamos más temprano. Allí aparece la fotografía auténtica del fiel Ancina, de quien se creía que era Ancina. Rumbos, es interesante también ver los logos y las imágenes que acompañaron a las portadas y a los títulos, los encabezados. Revista Uruguay y Rumbo Cierto. Aquí dejamos entonces a todas las portadas para que las tengan. Bueno, Uruguay es uno de los países que ha tenido mayor prensa escrita por afrodescendientes en relación a su población. El historiador norteamericano Ray Andrews sostiene que fue de las más activas en Latinoamérica y en términos absolutos la segunda más grande después de la de Brasil. La primera publicación fue el periódico La Conservación de 1872. Importa señalar que La Conservación participó de la primera iniciativa, que no prosperó por cierto, para que un afrodescendiente ocupara un cargo político en el Parlamento. José María Rodríguez, antiguo sargento mayor, que había participado en varias campañas militares. Durante el siglo XIX fueron editadas otras publicaciones, pero no fue sino hasta principios del siglo XX que los periódicos lograron cierta continuidad en su edición.
El aumento, entre otros factores, puede relacionarse a la revolución cultural que representó la expansión de la escuela gratuita a partir del último tercio del siglo XIX. Es una época de gran riqueza de publicaciones de diversos grupos, obrera, de inmigrantes, dirigida a mujeres, entre otros. La prensa de los afrodescendientes circuló de manera paralela a la de la opinión pública de circulación nacional. El contexto creativo surgido a partir de la década de 1920 y 1930 puede estudiarse a la luz de lo que Ray Andrews denomina nuevo negro, que se caracteriza por la existencia de nuevas prácticas políticas y culturales, una nueva conciencia de la negritud, de sus potencialidades y de sus posibilidades de acción. Este fue producto de varias fuerzas de la modernización del principio del siglo XX, de la industrialización, la urbanización, nuevas formas de movilización ligadas al marxismo y al movimiento sindical, así como las luchas contra el fascismo y el colonialismo. Bueno, pero ¿quiénes escriben? ¿Quiénes son? En torno a las publicaciones se conformó un grupo de mujeres y en su mayoría de varones, intelectuales afrodescendientes. Ellos fueron quienes tuvieron la tarea nada sencilla de redactar, editar, vender y encargarse de la distribución de estas publicaciones. Los varones conformaron un grupo de intelectuales afrodescendientes. Para acercarnos más al concepto intelectual, tomamos la categoría intelectualidad subalterna, que también emplea la investigadora argentina Lea Heller para hablar de la prensa de Buenos Aires de fines del siglo XIX. Los intelectuales subalternos son los redactores y directores de las publicaciones que aprendieron métodos, normas y códigos del grupo hegemónico blanco, obteniendo así un lugar de privilegio y estatus. En este caso, en su mayoría contaron con instrucción primaria, salvo excepciones puntuales, y agregaron a su jornada laboral las tareas que conlleva el periodismo. El ejercicio del periodismo se realizó de forma autodidacta, algo frecuente en la época, e implicó sobrellevar dificultades diversas. El análisis de la prensa evidencia la complejidad de relaciones entretejidas por un grupo que a la interna del colectivo podía destacarse a través de una red de vínculos, pero que continuaba siendo excluido por el poder hegemónico no racializado. Bueno, en la imagen aparece una fotografía de Lino Suárez Peña, mencionado anteriormente, extraída de la revista Nuestra Raza. En el siguiente texto, Mario Leguizamón Montero, escritor y periodista, político y colaborador de varios medios de prensa, reflexiona acerca del rol de los intelectuales afrodescendientes. Cabe decir que el escritor problematiza en varias oportunidades acerca de la figura del intelectual afro-uruguayo. En ellos afirmaba la existencia de personas con capacidad para dirigir técnica y espiritualmente a la colectividad por derroteros nobles y progresistas. Entonces decía, consideramos intelectual aquel elemento estudiante o estudioso, profesional o autodidacta, ecléctico, dueño de una cultura general intensiva, perfectamente digerida o asimilada, cuya ansia de saber se sienta constantemente insatisfecha y cuya personalidad o jerarquía cultural constituye una autoridad de palabra escuchada y respetada, de influencia técnica real y positiva en la sociedad o círculo donde actúe. Y afirmaba, sí poseemos intelectuales, o mejor dicho, materia prima necesaria para su elaboración, por cuanto reconocemos existen en el ambiente negro elementos de capacitación suficiente como para digerir técnica y espiritualmente a la colectividad por derroteros nobles y progresistas. Pero en su artículo además alega que los intelectuales no conforman una intelectualidad debido a la ausencia de unidad, de ese lazo hermoso y honroso de mutua solidaridad que constituye el cimiento necesario para hacer de ellos un órgano útil y vital al destino presente y futuro de la colectividad de Ancina, de la colectividad negra. La búsqueda de unidad aparece como imperativo para fortalecer el colectivo y está presente en la prensa a lo largo de todo el periodo de estudio. Sin embargo, Mario Leguizamón Montero propone ciertas acciones concretas que contribuyan a fortalecer a los intelectuales. Entonces plantea lo siguiente: tender a la progresiva difusión de la instrucción general, difundir por medio de conferencias o folletos los valores negros universales, expandir y apoyar concretamente a la prensa negra para que ésta adquiera la importancia y el sitial que se merece, tender a la creación de una casa editorial, social, cultural, con base firme, permanente. Por otra parte, la comunidad letrada estableció vínculos estrechos con los integrantes de los centros y asociaciones sociales creados por los afro-uruguayos. Las instituciones fueron concebidas en diferentes departamentos del país de mediados del siglo XIX, debido a la necesidad de generar espacios propios, así como a las restricciones que tuvo la población afro-uruguaya para acceder a algunos sitios. Los clubes posibilitaron el encuentro, intercambio, fortaleciendo redes comunitarias y la socialización y diversión de las personas afrodescendientes. A través de estos espacios, los afro-uruguayos construyeron identidad,
Además, los centros se transformaron en espacios simbólicos de luchas y resistencia, pues surgieron como una respuesta a las prácticas racistas y segregacionistas. Bueno, aquí hemos incluido una fotografía de una actividad artística realizada por algunos integrantes del equipo de Nuestra Raza y en un club social. Es una de las tantas actividades celebradas frecuentemente en el país, en este caso en Montevideo. Los artículos periodísticos sobre los clubes también exponen las tensiones existentes entre aquellos defensores del candombe y el toque de los tambores y quienes abogaban por la inclusión de otros ritmos musicales de origen europeo en los clubes sociales y en las actividades, en los bailes frecuentes de la época. Algunas publicaciones surgieron directamente como órganos de difusión y fortalecimiento de los centros sociales. El periódico Acción, como órgano oficial del Comité Pro Edificio del Centro Uruguay, de Melo, Cerro Largo, nació con el objetivo de acompañar el proceso de construcción de la edificación del centro social. Aquí vemos, se puede observar entonces en la presentación una imagen, aparecía en el diario Acción, de la campaña del metro de piso con los contribuyentes, con las personas, con los melenses, contribuyentes para poder justamente construir el edificio del Club Social. En la otra imagen también miembros de la comisión directiva del Centro Uruguay, el Club Social que mencionamos recién, junto a los directores de la revista Nuestra Raza, en algunas de las visitas frecuentes que se hacían por los distintos departamentos del país. El periódico Rumbos de Rocha fue fundado con la iniciativa también de crear el Club Renacimiento de dicha ciudad, y en Montevideo la asociación AXU, o YAXUN, difundió sus actividades y acciones a través de la revista Uruguay. Cabe decir que estas publicaciones se dedicaron a cubrir además diversas noticias y actividades más allá de lo relacionado estrictamente a su centro. De todas maneras, en todos los periódicos y revistas fue importante el espacio dedicado a cubrir las actividades en las asociaciones y centros sociales del colectivo. Además de informar sobre la agenda sociocultural, fue un tema recurrente reflexionar acerca de la misión de estos espacios. Se afirmaba la importancia de hacer otras actividades culturales más allá de los bailes y de las celebraciones, así como la necesidad de incluir bibliotecas que fueran accesibles a los socios de los centros. Bueno, por otra parte, ¿cómo fue que accedían las familias a las publicaciones? Por un lado, mediante la suscripción, por la cual se abonaba una cuota mensual, trimestral o anual, que aseguraba acceder al impreso. Aquí aparecen las suscripciones mencionadas. En este caso el costo varió para cada una de las publicaciones y según las opciones mencionadas. Y es importante decir que la ausencia de medios de prensa locales no significó que no se hayan tenido contacto con la comunidad letrada afro-uruguaya. En muchas ciudades las publicaciones fueron distribuidas a través de agentes que realizaban las tareas de promoción y venta de las publicaciones. Aquí tenemos un agente, un joven en el departamento de Cerro Largo, en Melo, en la ciudad de Melo, distribuía la revista Nuestra Raza en la década del 30. Pero además, más allá de esta forma de existir los agentes, fue importante la circulación a través de familiares y amigos. Las personas compartieron sus diarios y revistas con otras familias vecinas y vecinos, y también las llevaron consigo debajo del brazo en sus idas frecuentes a las ciudades del país. Así las compartieron entonces con allegados e instituciones cercanas. Asimismo, buena parte de las revistas y periódicos se dieron a conocer a través de las recomendaciones que otras personas hacían, lo que se dice el boca a boca. Las formas cotidianas de lectura en diferentes espacios y en voz alta fueron importantes para la sociabilidad y para afianzar creencias y conductas entre los integrantes de la comunidad. La lectura de la prensa permite ver la existencia de una comunidad afro-rioplatense. Fueron corrientes las referencias a sucesos e intercambios entre personas de Uruguay y Argentina, especialmente de Buenos Aires. Se manifiesta la confraternidad existente entre ambas comunidades. Como fue usual con otras publicaciones, las editadas por los afro-uruguayos fueron distribuidas en Buenos Aires, llegando a tener la opción de suscripción para dicha ciudad. Aquí lo vemos, Buenos Aires, aquí la suscripción para Buenos Aires, y la suscripción también para Argentina, aquí debajo aparece, ya lo veremos. Igualmente sucedió con las publicaciones de Montevideo. En este sentido, el análisis de la prensa de los afrodescendientes inevitablemente lleva a tener una mirada regional afro-rioplatense. Bueno, la forma en que los afro-uruguayos plasmaron sus voces fue mayoritariamente a través de los ensayos y las poesías.
Durante el periodo de análisis hubo una variedad de publicaciones. Nos encontramos con revistas y periódicos semanales y quincenales, revistas mensuales y anuales. La cantidad de páginas varió en cada uno. En general reprodujeron la misma diagramación de las secciones del resto de los demás periódicos de circulación nacional, aunque se diferenciaron por tener un formato de menor tamaño. Es posible encontrar secciones fijas, comunes al resto de la prensa del periodo. En la primera página se publicaba el editorial, en la que los redactores hacían sus reflexiones sobre cuestiones políticas, sociales y culturales o económicas que consideraban de interés para la comunidad. Bueno, otras de las secciones que estuvieron presentes fueron actualidad, sociales, literarias, aquí, entre otras. Aquí podemos ver sociales, bueno, la sección también poéticas o literarias, muy importante. También los ascensos en los trabajos, los exámenes aprobados y la culminación de los estudios fueron difundidos de manera habitual y en muchos casos acompañados con las fotografías de los protagonistas, como aquí vemos la fotografía de Delmanieres, Ida Delmanieres, fotografía con motivo de haber aprobado unos exámenes. Se desprende el carácter moralizante que estas notas tuvieron en donde se intentaba reafirmar que el esfuerzo y el trabajo entonces rendían sus frutos. En cuanto a los avisos y la publicidad, allí fueron ofrecidos los servicios de los integrantes del colectivo, un espacio para promocionar sus actividades y profesiones y comercios. Hemos incluido algunos de los avisos en donde aparecen algunos referentes entonces ofreciendo estos servicios, ¿no? Salvador Betvide, abogado, Mario Rufino Méndez, fotograbador. Eloy Santos, aquí aparece la joyería de Eloy Santos, ¿sí? Una joyería que se encontraba en el departamento de San José. En San José no había publicaciones. Esta publicidad, este aviso aparece en Rocha, en otro departamento. También nos habla de esta circulación mencionada anteriormente. Bueno, aquí podemos ver otros avisos, variados también. La cuestión del cabello para las mujeres. También agencias de colocaciones de trabajo. Aquí está una agencia de servicio doméstico. La revista Nuestra Raza aparece el aviso del libro Piel Negra que mencionábamos anteriormente, de Pilar Barrios, entre otros, ¿no? Aquí, bueno, Lino Suárez Peña, con su casa, con su jardinería, entre otros. Bien. Respecto a los temas abordados en las publicaciones, evidentemente excede a este encuentro poder dar cuenta de esta complejidad, pero podemos decir que fueron diversos y que variaron en cada una de ellas. Hay preocupaciones coyunturales internacionales, como por ejemplo el ascenso del fascismo, la guerra civil española, y cuestiones de orden nacional que afectaban directamente a los sectores populares, como los afro-uruguayos, tales como el aumento del desempleo y de los productos de la canasta básica familiar, aspectos socioculturales como las visitas de figuras extranjeras al país, las publicaciones nuevas, las actividades sociales, y otras de larga duración, como la persistencia del racismo y la discriminación, el problema del analfabetismo y la falta de educación. Desde estos espacios se denunciaron casos de racismo cotidiano vivido por las personas afrodescendientes tanto de Uruguay como del extranjero. En la prensa prevaleció una mirada internacionalista que llevó a tomar postura frente a los conflictos internacionales. El ascenso del fascismo y la Segunda Guerra Mundial tuvieron fuerte impacto en los medios de prensa locales. Bueno, aquí la revista Nuestra Raza, a través de la caricatura, hizo una fuerte crítica a la política internacional, y aquí vemos algunas de las caricaturas de Mario Rufino Méndez. Hay una serie muy interesante de caricaturas en las portadas de Nuestra Raza. Merece especial atención la promoción y cobertura realizada en el contexto de creación de un partido político de las personas afrodescendientes, el Partido Autóctono Negro, el PAN, que fue creado en 1936 e inscrito en la Corte Electoral en 1937, con el objetivo de presentarse a las elecciones nacionales de 1938. Parte importante de sus fundadores estuvieron vinculados a los medios de prensa, especialmente a la revista Nuestra Raza. Desde este medio fueron divulgadas sus ideas y se convocó a los afrodescendientes a votarlo. El programa político del PAN fue acordado sobre 4 puntos: la denuncia de la discriminación ocupacional, la unidad de intereses comunes con los sectores más desposeídos de la sociedad, el apoyo a las iniciativas que favorecieran al país y la obtención de representación parlamentaria de la colectividad.
Con el objetivo de difundir mejor entonces su plataforma, como mencionamos anteriormente, se creó un boletín entre 1937 y 38, y tras participar en las elecciones nacionales de marzo de 38, y en vista del poco ambiente obtenido en el movimiento político por parte de la colectividad, se declaraba un impas hasta que finalmente fue disuelto el partido en 1944. Por último, simplemente mencionar que los letrados afro-uruguayos entablaron vínculos con una minoría de intelectuales que colaboraron con textos, hicieron de nexo con otras personas y colectivos de otros países. El ejemplo más visible es el establecido con el escritor e investigador Ildefonso Pereda Valdés, que al igual que otros intelectuales se propusieron recuperar el pasado africano, como fue el caso de Gilberto Freire en Brasil y Fernando Ortiz en Cuba. A modo de cierre, si bien en general en los periódicos y revistas se reprodujeron valores impuestos por la clase dominante, hubo matices en las publicaciones. En cada una se cuestionó en menor o mayor medida la sociedad de su tiempo. El periodo que hemos reseñado fue fermental en cuanto a la construcción de una comunidad letrada afro-uruguaya. La experiencia de esos años dejó un fuerte legado, sin embargo, tras 1950 disminuyeron las publicaciones. La crisis socioeconómica y política, que devino en una dictadura civil-militar entre 1973 y 1985, tuvo su fuerte impacto en toda la sociedad y por ende en el colectivo afro-uruguayo. Como se verá en un próximo encuentro, la apertura democrática va a implicar un resurgimiento de la movilización. Bueno, muchas gracias y hasta la semana que viene.